Mi nombre es Iván Darío Mejía Montenegro y el día de hoy vamos a hablar del conjunto de los números reales con sus operaciones básicas, la lógica proposicional y las tablas de verdad. Entonces, decimos que los números reales son los que pueden ser expresados por un número entero. Entonces tenemos un ejemplo, como en el caso del 3, el 28, 1568, o con números decimales, como es el 4,28, 289,6, 39.985,4671. Entonces, esto quiere decir que abarcan a los números racionales que pueden representarse como el cociente de dos enteros con denominador distinto a cero, y los números irracionales, que son los que no pueden ser expresados como una fracción de números enteros con denominador diferente a cero. A continuación vamos a ver las operaciones con números reales. Entonces tenemos la suma de números enteros, lo tenemos dividido en dos cuadros cuando el resultado nos da positivo o cuando el resultado nos da negativo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos el más 8 más 10, lo subamos y nos va a dar un número positivo que es el 18. Cuando es negativo, entonces tenemos el menos 8 menos 10. Podemos ver que el resultado es el mismo 18, pero negativo. Entonces, cuando tenemos los dos símbolos negativos, de igual forma se suma, pero el resultado nos va a dar negativo. La resta de enteros, de igual forma, cuando son positivos o negativos. Entonces acá tenemos el ejemplo, más 9 menos 2 nos va a dar más 7, y cuando es negativo tenemos más 2 menos 7 nos va a dar menos 5. La fórmula o la para saber más fácil qué símbolo de llevar, siempre vamos a poner el símbolo del número mayor. Entonces podemos ver que donde tenemos el positivo, el 9 es el positivo, tiene el signo más, entonces al resultado le ponemos el más, y en la parte negativa el que tiene el negativo es el número 7, es el mayor, entonces al resultado le ponemos el símbolo correspondiente que sería el menos 5. Vamos a ver la multiplicación de los números enteros. Entonces, cuando multiplicamos tenemos que tener en cuenta la ley de los signos. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Dice que cuando son positivos da positivo, o cuando son los dos negativos da negativo, o cuando los símbolos son diferentes, por ejemplo, menos por más da negativo, o más por menos da negativo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá que 8 por menos 3. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los símbolos. Entonces sabemos que el 8 es positivo y el 3 es negativo. Nos va a dar negativo. Después si multiplicamos los números, entonces vamos a tener 8 por 3, 21, negativo. Tenemos otro ejemplo. 5 por 5, los dos son positivos. Entonces multiplicamos primero los símbolos. 5 por 5 positivos, tenemos primero un positivo, el resultado final va a ser 25 positivo. Seguimos con la división de enteros. En esta también tenemos la ley de los signos, entonces lo repetimos para que no se nos vaya a olvidar. Cuando los dos son iguales nos da positivo, entonces más por más es más y menos por menos es menos. Cuando los símbolos son diferentes, entonces tenemos el ejemplo, menos por más da menos, más por menos da menos. Tenemos un ejemplo, 29, 27 dividido en 9. Entonces, igual que en la multiplicación, primero miramos los símbolos, los dos son positivos, tenemos positivo, y el resultado sería más 3. Tenemos otro ejemplo con negativos, tenemos menos 24 dividido menos 3. Entonces ya sabemos que menos por menos da más,
y después hacemos la adición de los números. El resultado sería 8 positivo. Vamos a mirar la lógica proposicional. Entonces, las proposiciones simples son aquellas que no llevan un conector y que se pueden determinar como verdaderas o falsas. Vamos a ver acá un ejemplo. Decimos que 7 por 7 es igual a 49. Es una proposición verdadera. Tenemos otro ejemplo que es Cali es la capital de Colombia. Es una proposición, pero es una proposición falsa. Vamos a mirar las proposiciones compuestas. Entonces decimos que las proposiciones compuestas son aquellas que se unen a través de un conector, los cuales son y, o, entonces, sí y solo sí. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos acá, si voy a la tienda, entonces compro lo del desayuno. Tenemos los dos conectores, que es el sí y el entonces. Vamos a ver otro ejemplo. Voy al centro comercial o al parque. Entonces tenemos el conector, que es el o. O sea, la tabla de la verdad. Entonces, vamos a llenarla. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. La forma más fácil de poder llenar la tabla es llenar los que son únicos en cada reglón. Entonces decimos que para la proposición o solo va a ser falso cuando los dos son falsos. Ahora pasamos a la proposición y solo va a ser verdadero cuando ambas son verdaderas. La proposición entonces solo va a ser falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. La que sigue, que es la sí y solo sí, va a ser verdadera cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Teniendo estas, que son las llaves o las claves para llenar la tabla de verdad, entonces vamos a decir, la proposición o, cuando es verdadero y verdadero, nos va a dar verdadero. Cuando tenemos verdadero y falso, nos va a dar verdadero. Cuando tenemos falso o verdadero, nos va a dar verdadero. Entonces seguimos con y. Cuando es verdadero, falso, nos va a dar falso. Cuando es falso, verdadero, nos va a dar falso. Y cuando es falso, falso, nos va a dar falso. Seguimos con entonces. Cuando es verdadero, verdadero, nos va a dar verdadero. Cuando es falso, verdadero, nos va a dar verdadero. Y cuando es falso, falso, nos va a dar verdadero. Tenemos sí y solo sí. Entonces decimos que cuando es verdadero y falso, nos va a dar falso. Y cuando es falso, verdadero, nos va a dar falso. Perdón. En la última es las más fáciles de llenar, ya que si tenemos sí y solo sí, la última va a ser lo contrario a sí y solo sí. Entonces, si decimos que verdadero y verdadero en sí y solo sí nos da verdadero, la última nos va a dar falso. Y en la que sigue tenemos verdadero, falso, en sí y solo sí es falso, la última sería verdadero. La siguiente que es falso y verdadero, en sí y solo sí tenemos falso, debería ser verdadero. Y en la última que tenemos falso y falso. Y para sí y solo sí tenemos verdadero, esta nos daría falso.